Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo capítulo del Live de Clínica Universidad de los Andes. Como les hemos comentado a través de nuestras redes sociales, hoy día vamos a estar haciendo un live sobre la importancia de una buena alimentación en el embarazo. Es por eso que vamos a estar en una transmisión simultánea con la doctora Javiera Yaxit desde su cuenta ¿Qué cocinamos hoy?, para que podamos conversar sobre todo este tema. Así que vamos a esperar que se conecte y podamos ir contestando todas las dudas con respecto a este tema. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿bien y tú? Muy bien también, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este live a través de tu cuenta ¿Qué cocinamos hoy? Así que se nos viene una conversación muy entretenida, así que te agradezco el poder estar hoy día en este live con nosotros. Yo feliz, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, sobre la importancia que tiene una buena alimentación en el embarazo, doctora. Entonces, para comenzar esta conversación me gustaría preguntarle por qué es importante tener una buena alimentación en el embarazo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Me parece un tema demasiado interesante porque es algo que nos preguntan en la consulta siempre. Y el tema de la alimentación en el embarazo es esencial para un buen desarrollo del embarazo en sí, para que la mamá esté bien durante el embarazo, para el parto, para que llegue bien a la lactancia también y para todo lo que es el desarrollo fetal. Y acá, cuando nosotros hablamos de una buena alimentación en el embarazo, estamos pensando esencialmente en buena ingesta calórica de alimentos como que sean de alto contenido proteico y que al final es como que la mamá no es que coma por dos, que eso ya es como un concepto súper antiguo, sino que coma mejor. No es comer tanto más, sino es que comer mucho mejor. Y ese es como el concepto más importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos ayuda mucho con como les decía antes, el desarrollo fetal, pero también ayuda a la inmunidad materna, ayuda también a prevenir distintas enfermedades que se producen durante el embarazo, como es la anemia por falta de fierro, también ayuda después en el proceso de la lactancia, a estimular la producción de leche. Entonces son cosas súper esenciales la alimentación, es como lo básico. Claro, perfecto. Y ¿cómo debe ser la alimentación, doctora, de una embarazada? ¿Qué alimentos no pueden faltar en ese plan alimenticio? Es muy importante lo que es la alimentación balanceada y ordenada, ¿ya? En general, las mujeres embarazadas, tienen que comer más frecuente, no más cantidad, pero más frecuente, en general cada 2 o 3 horas. Esencialmente, ¿qué cosas no pueden faltar? Proteínas, que ahí depende si la paciente es vegetariana o no, pero proteínas de distinto origen, carnes especialmente magras, también legumbres, cosas que tengan alto contenido proteico, que nos va a ayudar a todo el desarrollo de un montón de metabolismos fetales que van a ocurrir durante estos 9 meses. Otra cosa muy importante son todo lo que son los lácteos, porque tienen toda la cantidad de lo que es el calcio y nos ayuda para procesos como les decía, del metabolismo también. Los carbohidratos no están para nada restringidos, pero tienen que ser idealmente como complejos, de buena calidad, idealmente cereales, el arroz puede ser, papas también, pero todo eso pensado en un contexto con cantidad de control de porciones. Vitaminas, minerales, que eso lo podemos encontrar en frutas, verduras, o sea, tiene que ser bastante amplio. Y obviamente alimentos que que sean ricos en fierro, por lo que te contaba antes, del embarazo se produce alto porcentaje de anemia. Entonces, para una manera de prevenirlo es suplementarse harto, comiendo bien con cosas que sean altas en fierro, las legumbres son altas en fierro, ciertas verduras, obviamente las carnes también. Entonces esas cosas no pueden faltar principalmente en la dieta de una embarazada. Claro, ¿y el fierro cada cuánto tiempo se aconseja consumir? Por ejemplo, legumbres, una vez a la semana, ¿con eso ya sería como una porción adecuada o tiene que ser con mayor frecuencia durante la semana? Mira, al principio del embarazo puede ser más o menos similar a como lo hacían antes de estar embarazadas. Y las legumbres pueden ser unas 2 veces, las carnes, ahí van dependiendo de qué restricciones alimentarias tenga la paciente, pero idealmente que todos los días hay algún tipo de suplemento de fierro. Lamentablemente muchas veces igual terminamos dando fierro extra porque no alcanzamos a cumplir las necesidades que requiere la mamá o que requiere la bobita, y es por eso que muchas veces tenemos que suplementarlos además. Entonces es una cosa que puede pasar durante el embarazo y no se preocupen porque a veces se complican tengo que llegar a todos mis niveles de fierro y
ya no doy más comiendo esto, a veces no tolero también ciertas cosas, que igual tenemos suplementos y cosas que podemos ayudarlas. Pero es súper importante que ningún suplemento va a reemplazar una buena alimentación. Perfecto, ya. Pero súper interesante también lo que comentas, que existen otras alternativas también en caso de que Sí. haya niveles que sean un pelito más bajos o que se tenga que reforzar ese tipo de alimentos. De todas maneras. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿la alimentación debe ser igual en el primer trimestre del embarazo, en el segundo, en el tercero? ¿Eso va cambiando de acuerdo a la etapa del embarazo de cada mujer? Sí, cambia un poquito cada trimestre. ¿Por qué? A ver, el primer trimestre, más que un cambio en la alimentación, hay que grabarse en la cabeza que la paciente tiene que tener una suplementación de ácido fólico, ¿ya? Que eso en general no lo logramos mucho por la dieta o no los niveles que quizás nosotros necesitamos. Entonces, por eso que a todas las embarazadas hasta las 12 semanas, nosotros les damos ácido fólico, ¿ya? Y eso es para todas. Entonces, ahí nosotros nos suplementamos con el ácido fólico y no nos preocupamos tanto de su ingesta en la dieta, ¿ya? Sí nos preocupamos en el primer trimestre de que la paciente tenga buena tolerancia, porque el primer trimestre se da mucho que tienen náuseas, que vomitan, que se sienten pésimo. Entonces nosotros les damos una dieta más enfocada a tolerar las cosas. Y eso va de cosas que sean bajas en grasa, todos los regímenes como porcionados, pero no tan distinto a lo que comían antes de embarazarse, ¿ya? Ahora el segundo y tercer trimestre, como los requerimientos del punto de vista fetal son mayores, aumentan los requerimientos maternos y ahí nosotros aumentamos a 300 calorías al día en la cantidad de lo que ellas tienen que comer. Entonces, si antes comían, no sé, 2.000, ahora tienen que fijarse en comer 2.300, porque la ingesta es mayor y igual las pacientes se van notando porque tienen mucha hambre cuando no están embarazadas. Eso tiene que pasar, o sea, decir, muero de hambre, antes no me pasaba, pero a mitad de mañana necesito comer algo. Entonces, todas esas cosas se van sumando de a poquitito. Claro. Y esas son como las grandes diferencias. Perfecto. ¿Y ya en el tercer trimestre del embarazo es similar al segundo semestre, como comentaba, o también tiene algún requisito en particular o en especial? El tercer trimestre depende mucho de cómo te vaya en tu prueba de la tolerancia a la glucosa, que es a las 28 semanas. Es esta test que hacemos con glucosa, que es un poquito desagradable, pero es para ver el tema de la dieta gestacional. Y si es que no tienes ninguna alimentación, en general la dieta se mantiene igual y no hay ningún problema. Pero muchas veces sí tenemos que suplementar con un poquito de fierro porque ahí es donde más podemos ver la anemia, como todo en el tercer trimestre. Y hay veces también que tienen más reflujo, porque entonces la guaguita empieza a subir, comprime, y entonces tienen más reflujo, es más incómodo. Y hay veces que ahí tenemos que ir restringiendo ciertos alimentos que le produzcan más molestia. Pero aparte de eso, es igual más o menos que el segundo trimestre, como la ingesta calórica y los requerimientos nutricionales. Perfecto. Doctora, ¿y qué es lo que ocurre con la cafeína y el alcohol durante el embarazo? ¿Cuáles son los efectos que tiene? Es un tema súper interesante porque antiguamente era como, estás embarazada, adiós café. Claro. Y con el tiempo se han ido, la investigación está algo que está súper avanzado y tenemos un montón de estudios que demuestran que sí se puede consumir café en el embarazo, no está así prohibido para nada, sí recomendamos disminuir la cantidad. ¿Ya? Y esto es porque hay algunos estudios que han demostrado que en grandes cantidades sí puede producir restricción de crecimiento fetal, ¿ya? Que sería como una de sus complicaciones. Pero estamos hablando de dosis súper alta. Entonces, en general, nosotros decimos que 2 tazas de café al día con una cucharada, en general no hay problema, es un rango que pueden tomar. Pero hay que tener ojo con las cosas extras de cafeína. La bebida que tiene cafeína, el mate, el té, también tienen cafeína. Entonces hay que controlar que no estar consumiendo demasiado en esa cantidad. Y si tienen antecedentes de guaguitas más chicas, también restringirse con el café, pero no está prohibido en principio. Para nada. Claro, o sea, puede ser un consumo moderado como el que señala de 2 tazas de café al día. Exacto. Claro, perfecto. Sí. ¿Y con el alcohol qué es lo que ocurre, doctora? El alcohol es un tema un poquito controversial porque sabemos que el alcohol produce ciertas complicaciones. Se ha visto asociación del consumo de alcohol con la pérdida del embarazo o abortos espontáneos. Y entonces eso se hace mayor el primer trimestre. Y es por eso que lo desaconsejamos totalmente. Y además otro problema que puede ocurrir, que esto ya es más con una ingesta crónica de alcohol, es el síndrome alcohólico fetal.
que son guaguitas que después pueden tener hartos problemas cardíacos, neurológicos, del desarrollo. Y el problema de este síndrome alcohólico fetal es que no hay una dosis-cantidad asociada. Se ha visto que con bajas dosis de alcohol puede llegar a eso, y con bajas dosis de alcohol también puede existir más riesgo de aborto y esas cosas. Entonces no podemos decirle, mira, toma tanto de este alcohol y no te va a pasar nada, porque no tenemos seguridad de que con bajas cantidades no va a pasar nada. Por lo mismo lo tenemos completamente desaconsejado durante todos los periodos del embarazo, siendo muy estricto en el primer trimestre porque se ha asociado, como te digo, a pérdidas del embarazo, abortos espontáneos del primer trimestre. Claro, o sea, totalmente restringido durante el embarazo. Totalmente restringido durante el embarazo, sí. Perfecto. Y doctora, ahora hay alternativas ahora en la actualidad. Que hay muchas cosas sin alcohol, sangría sin alcohol, champaña sin alcohol, cerveza sin alcohol. O sea, pueden buscar otras cosas para no sentirse tan fuera de tono cuando van de repente a otras cosas, pero hay muchas opciones ahora en la actualidad. De todas maneras, sí, ese mercado ha crecido bastante, es cierto. Y doctora, ¿qué es lo que ocurre con el consumo de mariscos, cierto? Eso también es otro tema que es súper interesante de tocar. El tema del mercurio, ¿eso es mito, realidad? ¿Qué es lo que ocurre con respecto a ese tema? A ver, es un tema que también ha ido cambiando un poco con el tiempo. Antes se creía que casi todos los mariscos eran altísimo mercurio, todos los pescados eran altísimo mercurio, todo lo que estaba enlatado era altísimo mercurio, y con los estudios se ha visto también que no es así. En cuanto a los mariscos, más que la preocupación del mercurio, es la preocupación de que estén crudos y que puedan contener ya sea parásitos, virus, bacterias, cualquier cosa que pudiera contaminar a la mamá. Entonces, más la restricción que por el mercurio es porque son alimentos crudos, la mayoría de los mariscos se comen crudos. Si hablamos de camarones, cosas que están cocidas, no hay problema, la pueden consumir y no tienen altos índices de mercurio. Sí hay ciertos pescados que tienen alto índice de mercurio, porque en general los pescados de uso diario en nuestra población no son de alto contenido de mercurio. Entonces no hay ningún problema y no debería tener ninguna asociación, ninguna alteración y no producirle problema a la embarazada. De hecho, tienen nutrientes excelentes para la embarazada. Pero hay algunos que en general en Chile no se consumen tanto, que es el pez espada, que es la albacora, y esas tienen alto contenido de mercurio, igual que el tiburón y cosas así, pero en general en Chile no se consume tanto, entonces no hay problema. Antes también se decía los atunes en lata va a tener demasiado mercurio, pero se estudió que se puede comer atún en lata porque ya viene cocido y no hay problema y su contenido de mercurio no es tan alto, entonces son de categoría segura para el embarazo. Así que es un poquito más mito. El problema de los mariscos no es tanto el mercurio, sino que el tema de que pueden ser crudos y pueden tener algo que nos puede contagiar. Perfecto, claro, hay harto también de mito con respecto a estos temas, así que es súper bueno que las vayamos despejando. Sí, hay muchos mitos y cosas que se decían antes que ahora ya no son tan así, ¿cierto? Sí, obvio, ha ido cambiando gracias a la investigación, ¿verdad? Claro. Doctora, en ese contexto de los pescados crudos también me imagino que entra la carne cruda, también está restringida durante el embarazo, ¿no? Sí, esto es súper importante y de las cosas que más tienen que tener cuidado las embarazadas es con la carne cruda. Porque la carne cruda junto con la leche no pasteurizada pueden tener bacterias que pueden producir grandes problemas al embarazo. Y cosas que pueden ser muy peligrosas. Entonces esa es como otra restricción justo con el alcohol, son las carnes crudas de todo tipo y por supuesto que los lácteos no pasteurizados. Perfecto, y los lácteos no pasteurizados en ese conjunto entran algunos tipos de queso, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos que se asocian a esto? Mira, por suerte en Chile casi todos los quesos que venden a nivel supermercado están todos pasteurizados. Tenemos mucha suerte. ¿Y cómo pueden saberlo las pacientes? Más que andar, puedo usar este otro, te dan vuelta, ven los componentes nutricionales y siempre sale si está pasteurizado o no. Entonces ahí vamos a evitar todo lo que son cosas que no están pasteurizadas. Obviamente, si compras un queso que la compraste en la feria, existe una posibilidad que quizás sea con leche no pasteurizada, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de producto. Claro. Y se desaconsejan los quesos que son como blandos, así como el camembert, esas cosas. Se desaconsejan. No hay suficiente evidencia para probar que sean peligrosos, pero por lo mismo mejor evitarlo y hay 300 otros tipos de quesos que sí se pueden comer, que son la mayoría que no son blandos y que están con leche pasteurizada, así que no hay problema. Buenísimo. Y súper bueno ese comentario que acaba de hacer con respecto a cómo fijarnos y darnos cuenta de que evaluarlo, exacto, sí. Porque ante la duda muchas personas quizás no saben que efectivamente sale en el mismo producto en la etiqueta.
y así pueden Sí. comer con seguridad o saber cuáles otros tienen que dejar fuera. De todas maneras, sí, tenemos mucha suerte de que nuestro país, por como obligación norma ministerial, está todo súper normado, entonces tiene que salir toda la etiqueta y no pueden mentir con algo así que es más fácil que preguntar qué tipo de queso y ver si tiene pasteurización o no. De todas maneras. Y ahora me gustaría entrar también en el tema de la listeria, ¿cierto? Que es una enfermedad que es bastante peligrosa. Entonces, Sí. sabemos que se puede desarrollar por el consumo de algunos alimentos. ¿En qué consiste y qué tipos de alimentos pueden producir la listeria? Sí, mira, la listeria es como nuestro gran miedo como ginecólogos y como obstetras. La listeria es una bacteria, que es la Listeria monocytogenes, que produce una enfermedad que se llama la listeriosis, y lo que puede producir en concreto a nivel del embarazo es prematurez, o sea, trabajo de parto prematuro, y lo más grave es óbito fetal, que significa que la bobita se muere dentro del útero. O sea, estamos hablando de algo súper grave. Sí. Por eso somos tan majaderos con el tema y tan repetitivos con el tema de cuidado con el tema de la listeria. Y esto se presenta en general como un cuadro gastrointestinal. Entonces, cuando uno piensa que puede haber alimentos con la listeria, son todo lo que son los alimentos crudos, que ya los mencionamos, y acá hay que tener especial cuidado también con patés, cosas así. Los embutidos se pueden, pero siempre que estén hervidos, para evitar, porque todo cuando hay cocción, en teoría la listeria se debería desaparecer. Entonces, por eso las carnes y todo lo que sean proteínas de consumo animal, si tú las calientas y las llevas a cocción, debería no estar la listeria. ¿Ya? Perfecto. Y los pescados también, por eso se tienen que comer cocidos, etc. Y obviamente hay que fijarse, de repente pueden estar hasta en verduras y frutas, porque hay una contaminación del punto de vista de la carne hacia las verduras y las frutas. Entonces eso también hay que tener mucho ojo. Claro, claro Sí. que sí. ¿Y cómo se manifiesta una listeria? ¿Cuáles son los síntomas que produce? En general va desde dolor abdominal, como de varios días, pueden tener diarrea. Muchas veces hay pacientes hasta que son asintomáticas, entonces es bien claro. difícil a veces diagnosticarlo. Ya. Muchas veces lo diagnosticamos de manera retrospectiva después de que tuvimos algún evento adverso durante el embarazo. Perfecto, ya. Y ahora Sí. también hablemos un poquito, doctora, sobre los resguardos que tenemos que tener sobre la contaminación cruzada, ¿cierto? ¿Por Sí. qué es importante evitarla? Algo ya adelantó también con respecto a este tema de este cruce que se puede producir con algunos alimentos, ¿cierto? Sí, mira, en verdad uno no se da cuenta hasta, yo creo que hasta que tienes a alguien cercano embarazado, o tú estás embarazada, etcétera, de todas las veces que tú podrías tener contaminación cruzada. Cuando hablamos de contaminación cruzada es, por ejemplo, yo corto un pedazo de carne en una tabla con un cuchillo y después yo uso esa misma tabla o ese mismo cuchillo para cortar una verdura o una fruta. Entonces, lo que estamos viendo de esta carne cruda, que nosotros después la cocimos y dijimos está todo perfecto, lo estamos llevando a los utensilios de cocina y se pueden contaminar después las otras cosas que las comemos crudas, que son las verduras, que son las frutas, y esa es una cosa muy preocupante y es por eso que hay que tener mucho cuidado con el sushi y todas esas cosas, por el tema del manejo de alimentos crudos, después tocando cosas que no deben consumirse crudas. Y eso es lo que más hay que tener cuidado, o sea, todo lo que es la estación de cocina de una embarazada tiene que estar desinfectado constantemente, los utensilios de cocina, preocuparse que si cocinaste con una tabla, con ese cuchillo, y quieres cortar después la verdura, tienes que hacerlo de manera separada y es por eso que recomendamos ojalá desinfectar las frutas y verduras con estos típicos desinfectantes que no tienen ningún problema para el embarazo y te aseguras de que no haya habido ningún tipo de contaminación cruzada. Es por eso que es tan importante. ¿Está ahí? Sí, o sea, de todas maneras, o sea, hay que estar súper atentos entonces a no mezclar cuchillos ni tablas, o sea, ser súper cuidadosos Exacto. con ese tema, porque la Exacto. verdad es que también puede traer problemas bien complejos, bien complejos para la mamá y su guagua. Sí, y es mejor yo creo que decirlo, hablarlo, verbalizarlo un montón y que los pacientes lo tengan como en el inconsciente todo el tiempo, cosa que sí, cuando los invitan a comer también les piden, uy, ten cuidado con el tema de la alimentación, como, ¿cachai? Porque uno nunca sabe en qué contexto puedes contagiar, tipo. Claro, claro que sí. Sí. Eso que comentas es súper importante, doctora, porque muchas veces ocurre que puedes ir a comer afuera, ¿cierto?, a un restaurante, o puedes estar invitado a una casa, entonces siempre estar ahí atento y ser cuidadoso de cómo son las preparaciones de los alimentos. Sí, es verdad, o sea,
Si uno piensa en cuando va a comer fuera, idealmente, y recomendación nuestra, es que pidan cosas que estén cocidas, más que comer tanta ensalada y cosas fuera, porque tú no sabes cómo manipularon en la cocina las ensaladas. Y lo mismo con frutas que puedas pedir después de postre que no estén cocidas. Es mucho mejor que te pidas un plato que tú te asegures que viene cocido, con cocción, porque una pasta, qué sé yo, una carne, y no estás pensando, oye, esto lo habrán lavado bien, porque tú sabes que si llevó cocción es porque no debería haber listeria, porque se van las bacterias con la cocción. Entonces eso es como un buen dato. Y lo mismo cuando van a comer a casas de familiares, en general la gente igual sabe, pero es importante como recalcarlo, sobre todo cuando te invitan a asados o cosas así, ahora que se viene el 18, tener mucho cuidado con el tanto consumo de carne, cómo manejan el resto de las cosas que se van a servir. Entonces, no es que hay que tener mucho miedo, pero hay que tener cuidado nomás, hay que tener ojo. Sí, hay que tener ojo. Y justamente nos llegó un comentario acá de ojo con las tenazas de la carne. O sea, también hay que ser cuidadoso con esas tenazas que usamos, ¿cierto?, para dar vuelta a la carne cuando cocinamos. Sí, porque claro, tú de repente agarráis la carne cruda y después agarráis, no sé, una verdura que pusiste en la parrilla con la misma tenaza. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Y eso todo es contaminación cruzada al final. Claro, y a veces también son como actos involuntarios, uno lo hace como de forma mecánica sin pensarlo, entonces importante ahí estar súper atentos. Sí, súper. Sí. Y bueno, ya lo comentaste al inicio de la entrevista, doctora, el tema de la importancia de la alimentación en el embarazo, pero ¿cómo afecta la alimentación de la madre a su guagua? Porque puede tener, ¿cierto?, algunas repercusiones si es que no es la adecuada, entre ellas restricción de crecimiento fetal, y pueden haber otras consecuencias, ¿cierto? ¿Cómo afecta? ¿Qué consecuencias tiene? Afecta, en verdad, es mucho y depende mucho también de qué restricción tenga la mamá. Cuando hablamos de mujeres que tienen problemas de malnutrición severa, o sea, quizás pacientes con problemas de anorexia, problemas de bulimia o con restricciones de alimentación importante, como bien tú dices, puede existir el riesgo de restricción de crecimiento, y eso más que nada por mal aporte de nutrientes hacia nivel fetal. El transporte de nutrientes que tú le estás dando a tu guagua es insuficiente. Y otras cosas que pueden pasar va también dependiendo de qué cosa tú no tienes un buen aporte. Por ejemplo, mujeres que tengan mal aporte desde el punto de vista de hierro y no se preocupen de suplementarse bien con hierro, sino que no comen carne y no comen ningún tipo de esas cosas, puedes tener anemia severa en el embarazo y eso también te puede afectar a nivel fetal. Todo lo que dijimos también del ácido fólico, si no se suprimen, después las guaguas pueden tener lo que se llama espina bífida, que son defectos del tubo neural. Entonces, dependiendo de la vitamina o mineral que tú tengas gran déficit, vas a tener cierta complicación a nivel fetal y a nivel materno. Entonces, cuando hablamos de por eso no se pueden hacer dietas en el embarazo, porque si tú haces una restricción de los nutrientes, puedes terminar con problemas de tu guagua bastante importantes. Entonces, al final, por eso hablamos tanto de o sea, que tu contenido alimentario sea de buena calidad, más que restringirte o algo, y sí, aumentar un poco la cantidad, pero de muy buena calidad, o sea, porque al final estás aportándole nutrientes a otro ser vivo para que produzca cada fibra de su ser. Claro que sí. Y doctora, en ese contexto, ¿la diabetes gestacional se produce por la alimentación principalmente? ¿Esa es la causa o también hay otros factores que se pudieran asociar? Hay varios factores, en verdad no es como un solo factor. Se ha visto que hay pacientes que tienen factores de riesgo de base, que va desde el sobrepeso, la obesidad, tener resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, tener antecedentes de guaguas previas que ellas tuvieron diabetes gestacional, y esas son pacientes al final susceptibles, porque el embarazo en sí es todo un cambio metabólico en que tú aumentas todos tus requerimientos para poder suplir todo lo que necesita el embarazo en sí, la guagua en sí. Y es por eso que se crea como una resistencia insulínica en el cuerpo, pero fisiológica, o sea, totalmente normal. Y hay mujeres que no llegan a suplir las nuevas necesidades que necesita su cuerpo y caen en esta diabetes gestacional. Y cuando caen en la diabetes gestacional, en general muchas de esas pacientes son pacientes que sí tienen factores de riesgo, pero hay un porcentaje que no. Entonces hay que tener ojo especial con el aumento de peso en el embarazo, porque se ha visto que las pacientes que aumentan más de 20 kilos son las que más problemas pueden llegar a tener, incluyendo la diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, un montón de problemas. Entonces el aumento de peso demasiado descontrolado, por eso decimos no coman por todo, sino que coman mejor, puede llevar a estos problemas, y uno de esos es la diabetes gestacional. Claro, y que produce distintos problemas también. Son muchos, sí.
¿La diabetes gestacional, doctora, se puede diagnosticar en cualquier etapa del embarazo o hay una etapa que sea más recurrente ese diagnóstico? Se puede hacer desde un inicio, uno puede ver si es que la paciente ya tiene diabetes desde el comienzo del embarazo con los exámenes del primer trimestre, que es la glicemia en ayuno, pero en general el momento más crítico para que la paciente caiga en diabetes es a las 28 semanas, que es cuando nosotros les pedimos el test de tolerancia a la glucosa. Y es cuando el momento en el que más tu cuerpo está haciendo su máximo esfuerzo por lograr suplir todo y a veces pueden caer en esta enfermedad que es la diabetes gestacional. Ya. Y ahí hay que hacer un cambio en la alimentación. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando ya presentas este diagnóstico? Por suerte, la diabetes gestacional con dieta andan súper bien. Y ahí lo que se hace es hacer una restricción de los hidratos de carbono, que se restringen a 200 gramos al día. Y obviamente eso va acompañado de nutricionista. Y la mayoría de las pacientes, cuando se adhieren a una dieta con restricción de los hidratos de carbono, andan súper bien y no necesitan nada más. Las pacientes que hay un porcentaje que no sigue las dietas y termina usando insulina para poder suplir las necesidades. Y hay otro porcentaje que también usamos algunos fármacos como metformina, pero la idea es que la mayoría andan bien con dieta. Por eso es tan importante que cuando se les diagnostica esta enfermedad, nosotros la mandamos al nutricionista y es un trabajo en equipo para evitar que se complique más la enfermedad. Claro que sí. O sea, el acompañamiento de un nutricionista en esta etapa es fundamental. Fundamental, sí. Sí. Y ahora, un tema que también es interesante tocar es sobre mujeres embarazadas que son veganas o vegetarianas. Eso también les ha pasado en el ámbito de la consulta, ¿cierto? Un montón. Han tenido pacientes que... ¿Sí? Un montón. O sea, de hecho yo te diría, en los últimos años hay un aumento increíble de las pacientes vegetarianas, veganas, y se ha visto que por suerte, como ha habido tanto aumento, tenemos más evidencia acerca de si es que es seguro o no para el embarazo. Y es completamente seguro que las pacientes lleven una dieta vegetariana o vegana siempre y cuando estén bien suplementadas y acompañadas de una buena nutrición. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? Si son veganas hay que agregarles, porque no consumen lácteos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que agregarles vitamina D principalmente, y esto nos basamos harto en suplemento, aparte de una buena dieta. Si son vegetarianas, aparte de la vitamina D, también, o sea, sin la vitamina D pensamos en calcio y la vitamina B12, que viene principalmente de las carnes. Entonces esas las suplementamos durante el embarazo y no hay ningún problema mientras nosotros estemos buscándolo. Nosotros como ginecólogos vamos a buscar estos déficits nutricionales en ellas y las pacientes tienen que adherir también al tratamiento, a las dietas que se les dejen y a los suplementos que les dejemos para evitar que caigan en alguna alteración, porque si no es completamente seguro. O sea, no hay ningún problema, pero tiene que estar acompañado de un buen manejo. Claro, de un buen manejo y una supervisación también, sí. Sí, de todas maneras. De los especialistas, de todas maneras. Y ¿es posible, doctora, qué dirías tú? ¿Es posible comer rico y sano en el embarazo? Sí, 100%. Sí. Al final hay que hacer algunos cambios de algunas cosas, por ejemplo, tratar de evitar frituras y, no sé, hornear las cosas. Reemplazar altos contenidos de grasa con cosas que sean más bajas en grasa. Y mientras tú tengas una alimentación balanceada, puedes comer perfecto. Si el problema es no pensar en comer... así como hoy tengo chip libre porque estoy embarazada, al final no, hay que cuidarse para prevenir distintas enfermedades y darle una buena nutrición a tu guagua, pero el día de hoy tenemos una disponibilidad de recetas para embarazadas gigantes. Yo en mi página igual hay muchas recetas saludables que trato de incorporar como distintos alimentos. Hay un montón de páginas en Instagram de hasta postres que son bajos en azúcar, bajos en todas esas cosas. O sea, la disponibilidad actual es gigante. La cosa es que tienen que motivarse a cocinar harto en la casa, porque eso yo creo que es un gran cambio, tratar de no comer tanto fuera ni pedir tanto, sino que ir innovando y motivándose. Aparte que es un momento en que igual he entretenido un periodo súper lindo de la vida, entonces complementarlo con ricas comidas yo creo que es excelente. De todas maneras. Y también, como decías al inicio de la conversación, ¿cierto? Antes se decía que había que comer por dos. Era como el sinónimo de que había que comer por dos cuando uno estaba embarazada. Sí. Pero ahora, obviamente, eso ya ha cambiado y con esta conversación que tenemos, nos damos cuenta de que es muy importante la alimentación durante el embarazo. O sea, es un periodo, como tú dices, muy feliz, muy importante, pero que hay que cuidarse con responsabilidad y que también se puede disfrutar. De todas maneras, pues, es parte
de las como cosas, los panoramas entretenidos, que se ay, comamos algo rico, pero obviamente se puede también salir y de repente comer cosas que no sean tan nutricionales, pero obviamente pensando en tu día a día, sea cosas buenas, pero hay que motivarse nomás y ver recetas y cocinar si podéis. Yo creo que eso es lo más entretenido, cocinar con tu pareja, cocinar en familia, hacerlo como panorama también. Claro que sí. Eso es importante. Sí, ¿Sí? y cuéntanos un poco cómo nació esta cuenta de Instagram. ¿Qué cocinamos hoy? La cuenta nació full pandemia. Yo, como buena doctora, así trabajólica total, y la pandemia nos obligó un poquito, o sea, yo seguía haciendo turnos, pero la consulta bloqueada, la ecografía bloqueada, entonces en la universidad haciendo clases online, entonces me dio mucho más tiempo para estar en la casa. Siempre me ha encantado la cocina, veo todos los programas de cocina del mundo, así, adicta a todo ese tema, y me gustaba mucho salir a comer, entonces cuando nos quedamos encerrados, empecé a cocinar un montón de cosas, como tratando de un poquito suplir esas salidas a comer y cada vez fui aprendiendo más cosas nuevas, me empecé a motivar y las subí a mi Instagram personal y mis amigos ya en un momento me decían, ¿por qué no te hacías un Instagram? Porque ya trato de ver todo lo que comí todos los días. Entonces dije, ya, bueno, me costó convencerme, lo creé. Más que nada, es como para mí es un hobby, algo que me encanta y vas compartiendo con otra gente, conociendo otras personas, vas buscando otras recetas, es súper entretenido y aparte yo lo uso para mí misma, así como hice esta receta hace un montón de tiempo. Entonces como tener un recetario personal guardado online. Claro. Y que ha sido súper entretenido, ¿sí? Y he conocido un montón de gente a través de esto y he aprendido un montón. Y también me ha servido un montón también para mis pacientes embarazadas, decirles, o sea, aprender de temas de alimentación, un montón de cosas. Así que no, me encanta, yo feliz, es como mi pasión número 2 después de la ginecología. Y ahí las pacientes pueden encontrar recetas ricas que pueden hacer en su casa. Sí, de todas maneras, o sea, hay un montón de cosas que son aptas para embarazadas que van a ver que tienen todo lo que conversamos en este live. De hecho, ahora después de esto se me ocurrió hacer como un pequeño cosito de historia donde estén acumuladas como comidas que sean aptas para embarazadas para que ustedes hagan recetas así y les sea más fácil. Y de todas maneras, y aparte siempre si hay dudas pueden contactarnos y pueden contactarnos en mi Instagram de cocina y yo les puedo dar ideas y feliz. De todas maneras, así que invitamos también a quienes nos están escuchando que sigan la cuenta de la doctora que cocinamos hoy para que puedan ver recetas ricas, entretenidas y también las puedan cocinar en su casa. ¿Cierto? La idea es que las vean porque tienes recetas muy ricas. Gracias, que en verdad me encanta cocinar, así que y que se pueda unir como la ginecología, la maternidad con esto, con la cocina, lo encuentro genial. Sí, de todas maneras. Y doctora, bueno, para ir cerrando este live entonces, ya hicimos un repaso por todos los temas, súper interesante, muy bueno todo. Acá hemos recibido varios mensajes seca la doctora, muy buena, así que ahí dicen súper rica la receta, hay varios comentarios. Pero me gustaría terminar esta conversación con un mensaje final sobre la importancia de una buena alimentación para quienes se conectaron un poquito ya más tarde de este live y puedan quedarse con el mensaje más importante y puedan seguir un buen plan de alimentación durante su embarazo. Bueno, así como a grandes rasgos, es muy importante una buena nutrición en el embarazo para un desarrollo adecuado de tu guagua y para el desarrollo adecuado de ti como mujer también para poder aguantar todo el embarazo y para llegar muy bien después a la lactancia. Los requerimientos nutricionales aumentan un poquito la cantidad de calorías que necesitamos como trimestral, pero lo más importante es, uno, es tener una buena calidad de alimentación, buscar alimentos con alto contenido nutricional. 2, tener mucho cuidado con lo que son las carnes crudas y todo lo que es las leches no pasteurizadas, más que nada para proteger a tu guagua de la listeria, que es esta bacteria que puede producir hartos problemas. Y 3, disfrutar y tomar la cocina como parte del embarazo, como algo entretenido y no complicarse por eso, sino que verlo como algo entretenido que pueden hacer. Excelente. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy día en este live que estuvo súper interesante. Así que muchas gracias por haber tenido esta conversación hoy día con nosotros. Muchas gracias, Cata, por la invitación y a la clínica. Y estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias. Este live va a quedar guardado, así que si es que lo quieren ver, pueden ingresar a nuestro Instagram. También va a estar en el Instagram de la doctora para que puedan revisarlo por si se quedaron con alguna duda o llegaron un poquito más tarde de esta transmisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias, chao, que estén bien. Gracias, chao.